Hay personas que simplemente no están llamadas a seguirte en esta nueva etapa. Hay separaciones que no son pérdidas, sino liberaciones. Hay puertas que no fueron cerradas por error, sino selladas por el dedo de Dios para proteger tu propósito. Hoy, lo que vamos a compartir juntos puede cambiar para siempre la manera en que miras tu historia. Quizás, por primera vez, vas a poder observar esas heridas con otros ojos. Porque cuando uno entiende que muchos de los siervos fieles en la palabra también fueron rechazados por los suyos, comienza a ver su propio proceso con otra luz. Jesús mismo fue despreciado entre los suyos. José, traicionado por sus hermanos. David, olvidado por su padre. Abraham, llamado a dejar su tierra y su parentela. Pablo, abandonado por sus compañeros de ministerio. ¿Ves? No estás solo, no eres el único. Y lo más importante, esto no es el fin. Este mensaje no es para alimentar la tristeza ni el rencor. Al contrario, es una revelación para que seas libre. Libre de esa necesidad constante de aprobación. Libre del dolor que te ha paralizado. Libre del peso que has llevado tanto tiempo en silencio. Dios quiere sanarte. Quiere mostrarte que tu valor no depende de lo que digan los demás, sino de lo que Él ya ha declarado sobre ti. Que el cielo te respalda, aunque la tierra te dé la espalda. Que tu identidad no se define por tu sangre, sino por el Espíritu. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino de restauración, de entendimiento, de poder. Y vas a comprender lo que realmente significa ser apartado para un propósito divino. Vas a encontrar propósito en medio del rechazo. Vas a descubrir que detrás de cada puerta cerrada hay una mano celestial obrando. Y si decides quedarte hasta el final, no solo vas a entender tu proceso, vas a sentir sanidad fluyendo en lo más profundo de tu alma. Y escúchame bien, esa enseñanza que está por venir justo antes de terminar este mensaje puede ser la llave que desbloquee la nueva temporada de tu vida. Una etapa donde caminarás con más claridad, más libertad, más dirección, más propósito. Pero antes de seguir, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios estas palabras llenas de poder. Dios me está guiando. Esas pocas palabras tienen una fuerza espiritual tremenda. Son una declaración profética. Y cada vez que alguien las escribe, este mensaje alcanza a más personas que están atravesando el mismo valle que tú. Estás ayudando a abrir sus ojos y liberar sus almas. Y también te animo a darle me gusta de este video. No es un simple clic, es una semilla, un pequeño acto de obediencia que puede multiplicarse en bendición para otros. Cada vez que lo haces, esta palabra llega a más corazones que necesitan saber que su rechazo no fue casualidad, sino parte de un plan celestial. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. No por números, sino por conexión. Porque necesitas estar rodeado de una comunidad espiritual que entienda tu proceso, que te acompañe, que te cubra en oración. Este canal es más que enseñanza, es familia, es dirección, es un refugio en medio de la tormenta. Así que respira hondo, ábrele el alma al Señor, porque lo que estás por vivir no es una clase más, es un encuentro con tu propósito. Desde el primer momento en que nos adentramos en este tema, sentimos en el corazón que el rechazo de la familia no es una simple casualidad. No se trata de una mala racha, ni de una prueba pasajera. Es más profundo. Hay una intención divina, aunque no siempre podamos comprenderla. Cuando quienes deberían sostenerte con amor te dan la espalda, muchas veces es el mismo Señor mostrándote que ese no es tu lugar. Para comprender este proceso, volvamos la mirada a la historia de un joven que conoció de cerca la amargura del rechazo familiar. Su nombre, José.
La vida de José no empezó en tragedia, sino con un regalo del cielo, la capacidad de soñar. Dios le dio visiones, no para ensalzarlo, sino como señales de un destino trazado desde lo alto. Soñaba con una posición de liderazgo, con un llamado que brotaba del mismo corazón de Dios. Pero lo que para él era una promesa, para sus hermanos fue motivo de envidia. En Génesis 37 la Escritura nos dice que ni siquiera podían hablarle con paz. Lo despreciaban no por sus actos, sino porque veían en él la huella del favor divino. Su vida, aún sin pretenderlo, sacaba a la luz lo que otros querían esconder. Por eso decidieron deshacerse de él. Ese joven inocente, lleno de ilusiones, fue lanzado a una cisterna, vendido como esclavo, separado del calor de su hogar. Imagínese el dolor de saber que quienes comparten tu sangre te consideran un estorbo. Pero en medio de ese quebranto comenzó una obra extraordinaria. Dios no impidió la traición, pero la usó como herramienta para cumplir su plan. José no fue sacado de su casa por azar. Fue el Señor mismo quien lo apartó, porque quedarse allí habría apagado el fuego de su llamado. Si hubiese permanecido bajo el mismo techo de quienes no creían en él, habría enterrado sus sueños y silenciado su fe. Amigo mío, hay momentos en que el Señor permite que seas dejado de lado, no porque te haya olvidado, sino porque te ama demasiado como para dejarte en un lugar donde tu propósito se marchita. Cuando el ambiente ya no alimenta lo que Dios sembró en ti, Él comienza a mover las piezas. Aunque duela, aunque se sienta como una herida, el rechazo familiar es una de las pruebas más amargas, pero también una de las más reveladoras. En esa soledad, Dios afina tu oído. En la separación, forja tu carácter. En la traición, activa tu destino. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces has sentido que eras como José? Malentendido por tu fe, rechazado por ser diferente, herido por aquellos que debían amarte. Y es que muchas de las palabras que más nos hieren vienen de labios que conocemos desde niños. Pero aún en medio de esa tormenta emocional, Dios no se ha ido. Él sigue escribiendo tu historia. Él observa, espera y te guía. No está en silencio. Está viendo cómo eliges reaccionar, con resentimiento o con fe, con dolor o con esperanza. José eligió confiar, eligió mantenerse puro, eligió seguir adelante, aún en tierra extraña, aún como esclavo, aún encerrado injustamente. Y lo que parecía alejarlo de su destino, en realidad lo estaba acercando. Porque con Dios, incluso los valles nos preparan para las cumbres. Mientras nadie lo veía, en la casa de Potifar, en medio de falsas acusaciones, en lo más profundo del calabozo, el cielo seguía obrando. Cuando llegó el tiempo señalado, fue llamado al palacio. Ya no era un joven soñador, era un hombre maduro, forjado en pruebas, probado en fuego, pero con el alma limpia y la fe firme. Y ese mismo joven, despreciado por sus hermanos, se convirtió en el instrumento de Dios para salvar a su familia. Y lo más hermoso de todo es esto: cuando volvió a ver a sus hermanos, no los reprendió, no les lanzó reproches, lloró, se estremeció y pronunció palabras que solo un corazón tocado por lo eterno puede decir. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Puedes verlo? Lo que el enemigo usó para quebrarte, Dios lo transformó en plataforma. Lo que otros intentaron para detenerte, el Señor lo convirtió en impulso. Y así como hizo con José, Él también está obrando en tu vida. Él ha visto tus lágrimas, no ha ignorado tus heridas, pero no permitirá que vivas encadenado por la necesidad de agradar a los hombres. Te está apartando, sí, pero lo hace por amor. Está usando la distancia, no como castigo, sino como protección. El Señor
en su infinita compasión, sabe que si permaneces demasiado tiempo en un lugar donde no se valora lo que Él puso dentro de ti, podrías comenzar a olvidar lo que realmente vales. Por eso, hoy, al mirar hacia atrás, no te quedes solo con el rechazo, sino reconoce la mano de Dios rescatándote. Donde antes viste una puerta cerrada, ahora puedes ver que era una dirección divina. Donde antes sentiste dolor, el Espíritu te mostrará que era parte del proceso de formación. José fue apartado de su tierra, pero fue conducido hacia el destino que el Señor había preparado. Y tú, amado hijo o hija de Dios, estás atravesando ese mismo tipo de camino. Puede doler, puede parecer injusto, puede que no lo comprendas del todo, pero confía, Dios está obrando en medio de todo para tu bien. Te está apartando, no para castigarte, sino para acercarte más al propósito que Él soñó para ti desde antes de que nacieras. Cuando la herida proviene de la familia, el corazón se estremece. Es fácil comenzar a creer que el problema está en uno mismo, que si tus seres queridos no te entienden, es porque has fallado, que si te ignoran, es porque no mereces atención, que si se burlan o te menosprecian, es porque no hay nada especial en ti. Pero esas ideas no vienen del corazón de Dios. Son mentiras que se siembran en el alma cuando olvidamos una gran verdad. Jesús mismo, el Hijo amado del Padre, fue rechazado por los suyos en su propia tierra. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, nos muestra un episodio profundamente humano y divino a la vez. Jesús volvió a Nazaret, el pueblo donde creció. Caminaba por los mismos senderos, veía los mismos rostros de su infancia. Allí donde uno esperaría recibir apoyo, cariño, reconocimiento. Pero no fue así. Cuando enseñó en la sinagoga, muchos comenzaron a murmurar: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y entonces aparece una frase que duele profundamente. Y se escandalizaban de él, no porque dijera falsedades, no porque actuara con maldad. Se ofendían simplemente porque no podían soportar que alguien tan común, tan familiar para ellos, tuviera una unción tan poderosa. El problema no era lo que Jesús decía, sino que ellos creían conocerlo. Esa falsa familiaridad los cegó. Veían su humanidad, pero no podían discernir su divinidad. Y eso mismo te puede estar ocurriendo a ti. Hay personas que no pueden ver quién eres hoy porque están atrapadas en la imagen de quién fuiste ayer. Te observan con ojos naturales, no con discernimiento espiritual. Te reducen a tu pasado, se burlan de tu fe, cuestionan tu llamado, y cada palabra que sale de sus labios está cargada de duda y desprecio. Pero escucha bien, si lo hicieron con Jesús, también lo harán contigo. Y lo más impactante es que esa falta de fe tuvo consecuencias reales. La Escritura dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos. No porque le faltara poder, sino porque no hubo honra. Porque cuando no hay fe, el cielo no se manifiesta. Dios no obliga su presencia donde no es bien recibida. Y aquí hay una verdad que debes atesorar. No importa cuán fuerte sea tu llamado, si el entorno donde estás no lo honra, el mismo Dios te llevará a otro lugar. Jesús no intentó convencerlos, no se quedó esperando que lo entendieran, no discutió. Simplemente siguió adelante, caminó hacia otras aldeas donde sí había hambre espiritual, y allí los milagros se multiplicaron. Porque donde hay corazones abiertos, el poder de Dios fluye sin medida. Muchas personas hoy viven atrapadas por el deseo de ser aceptadas por su familia. Guardan silencio sobre su fe para evitar confrontaciones. Ocultan su llamado para no ser objeto de críticas. Se conforman con una versión reducida de quienes realmente son para evitar el rechazo. Pero Dios no te llamó para ser una copia, sino para ser una luz.
No te diseñó para encajar, sino para transformar. Y no todos están listos para aceptar lo que Él está haciendo en ti. Sí duele, porque uno espera apoyo de los suyos. La herida de un hermano cala más hondo que la de un extraño. Pero a veces el mayor obstáculo no está allá afuera, sino en casa. En las voces que repiten: nunca vas a cambiar. ¿Quién te crees que eres? Y si no tienes discernimiento, esas voces pueden convertirse en cadenas invisibles. Te detienen, te enfrían, te apagan. Pero Jesús no permitió que esas voces lo definieran. Él sabía quién era, sabía de dónde venía y a dónde iba. Por eso, aunque su propia familia pensara que estaba fuera de sí, Él siguió su camino. Cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos te están buscando, Él respondió con palabras que sacudieron las estructuras de su tiempo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No fue una falta de respeto, fue una nueva visión de lo que significa pertenecer. Jesús estaba mostrando que en el reino de Dios los lazos más profundos no son los de sangre, sino los del propósito eterno. Que nuestra identidad no está definida por un apellido, sino por el llamado celestial que arde dentro de nosotros. Y aunque eso pueda doler, también trae libertad, porque cuando entiendes que no necesitas la aprobación de todos para seguir a Cristo, algo se libera dentro de ti. El temor se rompe, la carga se cae, y entonces puedes avanzar con el rostro en alto, sabiendo que el cielo ya te ha dado su visto bueno. Una atadura invisible se rompe, una necesidad emocional se disipa y por fin puedes respirar en la libertad que Dios ha preparado para ti. Tal vez hoy te sientes herido, incomprendido por tu propia familia. Sientes que tu fe no es reconocida, que tus pasos hacia Dios provocan burla o desprecio. Pero no lo tomes como una tragedia. Míralo como un indicio del cielo, una señal de que el Señor está abriendo una nueva etapa en tu vida. No sigas insistiendo en quedarte donde tu alma no puede florecer. No intentes retener lo que Dios ya ha soltado de tus manos, y no apagues tu voz por temor a perder afecto humano, porque cada vez que pierdes la aprobación de los hombres, ganas el respaldo eterno del Padre. Así como Jesús avanzó, tú también puedes seguir adelante, no desde la amargura, sino con madurez, no con rencor, sino con visión, no buscando demostrar nada, sino cumpliendo fielmente el llamado que Dios te ha entregado. Y llegará el día, querido amigo o amiga, en que quienes no te creyeron verán desde la distancia cómo la mano de Dios te transforma. Entonces no serán tus palabras las que hablen, sino tu fruto. No necesitarás defenderte, porque tu perseverancia hablará por ti. Y todo habrá comenzado aquel día en que decidiste no detenerte por la herida, sino caminar con la mirada fija en el autor de tu fe. Cuando pensamos en obedecer a Dios, solemos imaginar escenas gloriosas, momentos llenos de gozo, donde seguimos su voz sin titubear. Pero la realidad es que muchas veces obedecer duele, y no es un dolor escandaloso, sino uno silencioso, íntimo, que pocos pueden comprender. Es el dolor de soltar rostros queridos, de dejar atrás lugares que formaron tu historia, de desprenderte de vínculos que parecían inquebrantables. Si hay alguien en la palabra que entendió este tipo de obediencia, fue Abraham. En Génesis 12:1, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No era simplemente cambiar de casa, era dejar atrás todo lo familiar, todo lo seguro, todo lo que le había dado identidad. Imagínate escuchar la voz de Dios y saber que seguirla implica separarte de todo lo que amas, de quienes caminaron contigo hasta ese momento. Este tipo de obediencia duele,
porque va en contra de lo que naturalmente anhelamos: pertenecer, estar cerca de los nuestros, construir sobre lo conocido. Pero la fe verdadera no se forja en lo cómodo, se forja en lo incierto. En los caminos donde no hay APA, hay mapa, solo una voz que guía. Abraham salió obedeciendo, pero no del todo. Llevó consigo a su sobrino Lot, tal vez por cariño, tal vez por miedo a la soledad, o quizás porque, como muchos de nosotros, pensó que una obediencia parcial aún podía ser suficiente. Pero las medias obediencias traen conflictos. Con el tiempo, las diferencias entre Abraham y Lot comenzaron a notarse. Los siervos discutían, el ambiente se volvía difícil, y la tierra, que antes parecía vasta, ya no alcanzaba para ambos. En Génesis 13:9, Abraham da un paso valiente, aunque doloroso. Yo te ruego que te apartes de mí. No lo dijo con desprecio, sino con sabiduría espiritual. Comprendió que no todos los vínculos, aunque sean de sangre, están llamados a cruzar contigo hacia lo que Dios ha prometido. Hay personas que fueron parte de tu camino, pero no están destinadas a entrar contigo en lo que viene. Algunos no comparten tu fe, otros no entienden tu visión, y algunos simplemente no están dispuestos a crecer en el espíritu. Si insistes en retenerlos, terminarán afectando tu atmósfera espiritual. Es importante discernir qué relaciones alimentan tu fe y cuáles la agotan. Hay voces que te impulsan hacia adelante y otras que con sutileza te estancan con dudas, costumbres o incredulidad. Abraham soltó a Lot, no por enojo, sino por obediencia, y eso marcó un antes y un después en su vida. Fíjate en lo que sucede justo después de esa separación. Dios vuelve a hablarle, le muestra con más claridad la tierra, le amplía la promesa, le renueva la visión. Es como si el cielo estuviera esperando que Abraham hiciera espacio para poder manifestarse con más fuerza. Hay promesas que no se activan hasta que no sueltas lo que ya no debe estar. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios guarda silencio, por qué sentimos que no avanzamos, por qué el fuego se ha apagado, y la respuesta está en lo que todavía no hemos querido dejar. Relaciones que conservamos por costumbre, por miedo a estar solos, por lealtades mal entendidas. Pero la obediencia que agrada al Señor no es a medias, es total. Y mientras sigas abrazando lo viejo, no podrás recibir lo nuevo. Esto no significa cortar con todo el mundo, ni vivir en aislamiento. Significa aprender a discernir quién está caminando contigo en fe, quién comparte tu visión, quién nutre tu vida espiritual. Porque el entorno en que vives tiene poder. Y si te rodeas de incredulidad, de crítica, de pasividad espiritual, tarde o temprano tu pasión se enfriará. Dios honró a Abraham, no solo porque creyó, sino porque estuvo dispuesto a pagar el precio de su fe. Porque la fe sin sacrificio no es plena. Porque seguir a Dios cuesta sí, pero lo que Él tiene preparado es infinitamente más grande. Tal vez hoy Dios te está pidiendo lo mismo, que sueltes, que te apartes, que dejes ir a quienes amas, no porque los rechaces, sino porque sabes que no caminan en la misma dirección. Y aunque eso te duela, aunque te dejes sin fuerzas por un momento, confía, porque cada paso de obediencia activa la voz del cielo, y donde hay obediencia, hay revelación, hay guía, hay bendición. El Señor no está llamándote a rechazar a nadie, pero sí te está guiando a poner su voz en el lugar más alto de tu corazón. Él desea que valores lo que has sembrado en tu interior más que cualquier comodidad emocional. Que reconozcas que el rumbo que Él tiene para tu vida no puede depender de aquellos que se resisten a ver lo que Él está levantando dentro de ti. Así como Abraham fue conducido hacia tierras que nunca había pisado, tú también estás siendo dirigido hacia una estación nueva, una etapa donde las promesas que Dios habló
comienzan a florecer. Pero ese destino no se alcanza caminando con cualquiera. Se alcanza tomando la mano de quienes Dios ha puesto a tu lado para este tiempo, y dejando atrás con amor y obediencia a aquellos que el Señor ya te ha mostrado que debes soltar. A veces, amar también significa guardar distancia. Y obedecer, aunque el alma tiemble, siempre será el camino más seguro hacia la plenitud de vida. Todos atravesamos momentos donde deseamos profundamente ser reconocidos, no por orgullo, sino por la necesidad humana de sentir que pertenecemos, que somos valorados por quienes más cercanos tenemos. Esperamos que nuestra familia vea la transformación que Dios ha hecho en nosotros, que se alegren con nuestras bendiciones, que reconozcan la obra del Espíritu en nuestra vida. Pero muchas veces ocurre lo contrario. En lugar de recibir aliento, encontramos indiferencia. En lugar de celebración, silencio. En lugar de apoyo, incomprensión. Y cuando eso sucede, es fácil que el alma se sienta quebrada. Sin embargo, la palabra nos muestra que no necesitas ser visto por los hombres para ser escogido por el cielo. La historia de David, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 16, nos enseña una lección eterna. El llamado de Dios no depende de los aplausos humanos. Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. Isaí, con ilusión de padre, presentó uno a uno a sus hijos mayores, fuertes, imponentes. Samuel los miraba, pero en su interior oía claramente la voz de Dios, diciéndole una y otra vez: no es este. Y cuando ya no quedaban más hijos en la sala, Samuel, confundido, preguntó si había alguno más. La respuesta fue casi una excusa: queda el más joven, pero está con las ovejas. No lo llamaron, no pensaron que fuera importante tenerlo presente. David ni siquiera fue considerado como opción. Para su propia casa, él no era digno de estar allí en un momento tan decisivo. Pero mientras los ojos humanos lo dejaban fuera, Dios ya lo tenía en mente. Y eso nos enseña algo glorioso. No necesitas que te inviten para que Dios te elija. El Señor no se deja guiar por las apariencias ni por la jerarquía familiar. Él escudriña lo profundo del corazón, y cuando ve un corazón que ama en lo secreto, que obedece cuando nadie mira, que permanece fiel aún en el anonimato, Él lo llama, lo aparta y lo unge. David fue traído ante Samuel. En cuanto el profeta lo vio, el Espíritu de Dios habló con claridad: levántate y úngelo, porque este es. Aquel joven que su padre dejó en el campo, que sus hermanos no consideraron, fue señalado por el cielo como el próximo rey. No porque cumpliera con los moldes humanos, sino porque el propósito de Dios ya ardía en su interior. ¿Cuántas veces te has sentido igual? Pasado por alto, ignorado, no invitado. Has visto a otros ocupar lugares de honra, mientras tú sigues en lo oculto, cumpliendo con tareas que parecen pequeñas, pero que haces con fidelidad. Y quizás has pensado que nadie te valora, que nadie cree en lo que portas. Pero escucha bien, aquel que sí necesita verte, ya lo hizo. Aquel cuya voz tiene autoridad eterna, ya te señaló. Si Dios te eligió, nada ni nadie podrá detener el plan que Él ha comenzado en ti. David fue ungido ese día, pero no subió al trono de inmediato. Volvió al campo, siguió entre ovejas, continuó sirviendo en casa de su padre. Nada cambió en su entorno, pero todo cambió en lo espiritual. Porque cuando el aceite del cielo ha sido derramado sobre ti, aunque el mundo no lo vea, el cielo ya te ha respaldado. Y eso es suficiente. Muchos hoy viven desgastados tratando de conseguir la aprobación de quienes aman. Se sienten frustrados porque sus seres queridos no entienden el camino que han elegido. Intentan demostrar su valor, su fe, su propósito. Pero esa batalla se disipa
cuando entiendes que tu identidad no depende de lo que los demás piensen, sino de lo que Dios ha hablado sobre ti. David no manipuló las circunstancias para entrar en escena, no exigió reconocimiento, no buscó hacerse ver, fue fiel donde nadie miraba, y fue allí, en ese lugar oculto, donde Dios forjó su carácter. Lo moldeó con silencios, con procesos, con soledad, porque hay un peso en la unción que muchos desean llevar, pero pocos están dispuestos a sostener. Y tú, querido hermano, querida hermana, estás en ese mismo proceso. Dios no te ha olvidado, está preparándote. Y cuando llegue el momento, el mismo Dios que te formó en lo secreto será quien te levante a la vista de todos, no para tu gloria, sino para que su propósito brille en ti. Aunque nadie te reserve un lugar en la mesa ni te dé un reconocimiento público, si el Señor ya te ha separado en lo secreto, si su Espíritu ya ha puesto aceite sobre tu vida, entonces nada ni nadie podrá detener el camino que Él ha trazado para ti. Tal vez hoy nadie vea cuánto has cambiado. Tal vez no recibas aplausos ni invitaciones, pero si el cielo ya te marcó con propósito, el destino ya está asegurado. Porque el llamado de Dios no depende de apellidos conocidos, ni de favoritismos humanos, ni de plataformas visibles. Él escoge corazones rendidos, corazones humildes, corazones que se alinean con su voluntad, aunque nadie más los vea. Por eso, no pierdas la calma si aún estás en lo escondido. No dejes que la tristeza eche raíces si tus propios padres no logran comprender lo que Dios está haciendo en ti. Y no te detengas si quienes deberían impulsarte te ignoran. Tu futuro no está en las manos de hombres, sino en las del Dios que te vio antes de que nadie supiera tu nombre. El mismo Dios que miró a David en aquel campo olvidado mientras cuidaba ovejas, te ha estado mirando a ti. Y así como aquel muchacho no necesitó títulos ni posición para ser ungido como rey, tampoco tu situación actual limita el plan que el Señor tiene contigo. El lugar donde te encuentras es parte del proceso, es parte del moldeado. Porque aquel que es fiel cuando nadie lo mira, será honrado cuando llegue el tiempo del Señor. El que sirve con un corazón puro, aunque no reciba elogios, será levantado en el momento que Dios determine. Y cuando ese día llegue, no necesitarás justificarte, ni alzar la voz para ser oído, ni pelear por un lugar, porque el mismo Dios que te llamó será quien te coloque. Entonces se hará evidente que aquello que fue ignorado por muchos fue en realidad elegido por el cielo. La historia que Dios está escribiendo contigo no necesita ser aprobada por otros. Solo necesita tu obediencia diaria, tu fe firme, tu corazón dispuesto a seguir creyendo aún cuando nadie más lo entienda. Porque si Dios ya te vio, eso es más que suficiente. Caminar con Jesús no es un camino cómodo, no es una elección que todos celebran, no es una fe que el mundo entienda con facilidad. De hecho, una de las verdades más duras y menos habladas en el camino cristiano es que seguir a Cristo muchas veces cuesta relaciones. A veces se enfrían amistades, se tensan los vínculos familiares, se cierran puertas que uno creía seguras. Y no porque hayas dejado de amar, sino porque tu entrega al Señor empieza a incomodar realidades que otros no están dispuestos a cambiar. Jesús no escondió esta verdad. En Mateo 10:34, Él mismo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A primera vista parece contradictorio. ¿Cómo el príncipe de paz puede decir algo así? Pero Él no hablaba de conflictos físicos, sino de esa separación inevitable que ocurre cuando la luz choca con las tinieblas. El Evangelio no deja nada igual, rompe con lo viejo, distingue lo carnal de lo espiritual. Y en los versículos siguientes, Jesús fue aún más directo.
He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué quiso decir? ¿Estaba promoviendo conflictos en los hogares? No. Estaba anunciando una realidad, que seguirle a él a veces generará incomprensión, incluso entre los más cercanos, que tu fe puede confrontar a quienes aún no están listos para rendirse al Señor. Cuando tú decides vivir en santidad, otros pueden sentirse expuestos. Cuando decides servir, algunos preferirán criticar. Cuando respondes al llamado, habrá quienes se burlen de tu intensidad. Y muchas veces, esas personas comparten tu apellido. Tú cambias, tus prioridades cambian, tu manera de hablar cambia, tus decisiones comienzan a reflejar a Cristo. Pero los tuyos muchas veces siguen esperando al viejo tú, a ese que no incomodaba, que participaba en todo, que callaba para evitar problemas. Y al ver que ya no eres el mismo, en lugar de acercarse con curiosidad espiritual, tal vez opten por apartarse, por señalarte, por aislarte. Eso mismo vivió nuestro Señor. En Marcos 3:21 se nos dice que su propia familia pensó que había perdido la razón. Su madre y sus hermanos fueron a buscarlo para detenerlo. Imagínate ese momento. Estaban convencidos de que Jesús había perdido el juicio. Más tarde, cuando alguien le informó que su familia lo esperaba afuera, él dijo unas palabras que hasta hoy retumban en nuestros corazones. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús no estaba despreciando a María, ni negando el amor por su familia terrenal. Lo que estaba haciendo era enseñarnos algo revolucionario. En el reino de Dios, la familia verdadera no es la que comparte sangre, sino la que camina en obediencia. Son aquellos que oran contigo, que creen contigo, que sirven contigo. Son los que, aunque no lleven tu apellido, comparten tu fe. Muchos hijos e hijas de Dios hoy viven con el corazón oprimido, deseando que su familia comprenda su pasión por Cristo. Pero aun si no lo entienden, aun si no lo aceptan, tú no estás solo. Tienes una familia más grande, una familia espiritual, y el Padre que te vio en lo secreto sigue contigo en cada paso. Hay un anhelo profundo en el corazón humano: ser aceptado, recibir aprobación de aquellos a quienes amamos. Es natural, pero el Señor nos recuerda que Él debe ocupar el primer lugar. Jesús mismo lo dijo con claridad: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Estas no son palabras de rechazo familiar, son palabras que revelan el orden correcto del alma. Amar a Dios por encima de todo no significa despreciar a la familia, sino entender que nuestra fidelidad al Señor no puede ponerse en pausa para mantener la paz en casa. A veces, seguir a Cristo nos pone ante decisiones difíciles, calles silenciosas, miradas frías, comentarios que hieren más de lo que quisiéramos admitir. Pero ser discípulo no es una tarea sin costo. Y cuando toca elegir entre agradar a los hombres o al Dios que dio su vida por nosotros, no hay duda, seguimos al Maestro. No estás solo en esa lucha. Cada hombre y mujer que ha sido encendido por el fuego del Espíritu ha pasado por momentos donde el corazón se rompe. Es parte del precio de cargar la unción, parte del camino hacia la transformación. Y sí, muchas veces lo que antes era aplauso se convierte en rechazo, lo que era compañía se vuelve distancia. Es una señal de que Dios está obrando algo serio en ti, porque cuando empiezas a provocar incomodidad donde antes eras bien recibido, es que tu luz comienza a brillar. Eso no quiere decir que debas vivir en confrontación o en pleito. Al contrario, se trata de amar con el amor de Cristo, pero sin ceder tu fuego para encajar, de bendecir a los tuyos, pero sin traicionar el llamado que Dios puso en tus manos, de honrar a tus padres, sí, pero sin dejar que su incredulidad
determine tu paso. Amar a Dios no significa faltar el respeto a tu familia. Significa que eliges caminar en el propósito, aunque eso te saque de tu zona cómoda. Habrá etapas en las que caminar con Cristo se sentirá como andar solo. Pero no confundas esa soledad con abandono. Es Dios preparándote, filtrando tus relaciones, apartándote por un tiempo para conectarte con quienes caminen contigo, no por apellido, sino por fe. En ese proceso, el cielo mismo comienza a levantar una familia distinta, una familia nacida del Espíritu, no de la sangre. Y cuando mires atrás, no lo harás con tristeza, sino con agradecimiento. No verás pérdida, verás reposicionamiento, porque el Señor no te quita algo sin tener preparado algo mejor. Él te rodeará de personas que no solo te acepten, sino que te eleven, de vínculos que no te frenen, sino que te empujen, de hermanos y hermanas que no te pidan que regreses a lo que eras, sino que te afirmen en lo que Dios está haciendo en ti. Quizás hoy estás cargando con ese peso. Tal vez sientes que quienes deberían estar a tu lado no comprenden lo que está pasando en tu interior y te preguntas si vale la pena. Déjame decirte, sí, vale la pena. No apagues la llama que el Señor encendió en ti por el temor al rechazo. Camina con firmeza, porque Cristo sabe perfectamente lo que es ser incomprendido por los suyos. ¿Por qué tú serías la excepción? Lo importante no es cuántos te comprenden hoy, sino quién fue el que te llamó. Y ese nunca te dejará. Uno de los golpes más profundos en el alma es darse cuenta de que aquellos que compartieron tu infancia, que llevan tu sangre, no creen en lo que Dios está haciendo en ti. No ven el cambio, no celebran tu transformación y en algunos casos incluso se convierten en la mayor barrera para tu avance espiritual. Hay muchos que viven esto en silencio, lloran sin consuelo, oran sin testigos, guardan lo que Dios les ha mostrado, no por falta de fe, sino por temor a la burla. Pero en medio de esa aparente soledad hay una promesa viva. Dios jamás deja sin familia a quien permanece fiel a su llamado. Cuando los lazos de sangre se debilitan a causa del Evangelio, el cielo responde formando nuevas conexiones, tejidas no por parentesco humano, sino por el Espíritu. Nace entonces una familia distinta, forjada en la oración, templada en el mismo fuego. Puede que esas personas no hayan estado en tus cumpleaños de niño, pero están contigo en la batalla espiritual. Quizás no conocen tus errores del pasado, pero creen firmemente en el futuro que Dios ha diseñado para ti. Son personas enviadas por el Señor para recordarte que nunca estuviste solo. El apóstol Pablo conocía esta realidad como pocos. Él venía de una familia respetada, con formación religiosa, con un nombre. Era fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel. Pero cuando se encontró con Jesús, todo cambió. Lo que antes le daba estatus, perdió valor. Y con eso es probable que también haya perdido el respaldo de muchos de los suyos. Sin embargo, nunca lo vemos llorando por lo que dejó atrás. Al contrario, en su carta a los Filipenses declara con firmeza: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no estaba afligido por lo que se fue, estaba lleno por lo que había encontrado, porque aunque su familia terrenal ya no lo acompañaba, el Señor le había provisto una nueva familia espiritual que lo sostenía en cada paso. A Timoteo lo llama su hijo amado en la fe, a Tito su verdadero hijo en la fe común, y a los creyentes de Filipos les escribe con ternura: ustedes son mi gozo y mi corona. Así es nuestro Dios. Él sabe cómo llenar cada vacío, cómo rodearte de los correctos cuando los de antes ya no caminan contigo. Él no te olvida, no te deja y nunca te pedirá
que sacrifiques tu llamado por la aprobación de quienes no comprenden lo que Él está formando en ti. Camina con fe. El Señor está contigo. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. Cada palabra que Pablo escribió, cada bendición que envió, cada exhortación que compartió, no nacía de una simple cortesía, sino de una relación forjada en el fuego del Espíritu. No hablaba con extraños, hablaba con hermanos, no compartía con conocidos, compartía con familia espiritual. Y con eso bastaba. Ese principio sigue vigente hoy para todo creyente nacido de nuevo. Cuando el Espíritu Santo comienza a afirmarte en tu nueva identidad en Cristo, también comienza a rodearte de personas que reflejan ese mismo ADN celestial. No vienen a competir contigo, vienen a levantarte cuando flaqueas. Mujeres llenas de fe que, en vez de criticarte, soplan sobre la llama de tu pasión para que arda más fuerte. Hombres de oración que no se burlan de tu entrega, sino que se alinean contigo en la lucha, hombro con hombro. Y lo más precioso es que estos lazos no se crean por obligación, se reconocen en lo profundo del alma. Desde el primer encuentro sabes que hay una conexión divina. Tu espíritu lo percibe, son parte del diseño de Dios para tu vida. No necesitas una larga historia con ellos, porque sabes que el Señor los envió con un propósito eterno. Muchos hijos de Dios siguen anhelando reconciliaciones que nunca llegan, esperando la validación de personas que ya cerraron su corazón, mendigando aceptación de quienes no pueden entender el llamado que llevas. Y mientras tanto, no se dan cuenta de que el Señor ya está formando algo nuevo a su alrededor. Una familia firme, leal y alineada al cielo. Porque no todos los que comparten tu sangre están dispuestos a compartir tu carga. Pero Dios nunca permite que lleves esa cruz en soledad. Si hoy te has sentido solo, como si fueras un huérfano espiritual, si piensas que estás atravesando esta batalla sin compañía, levanta la mirada, mira con ojos de fe. Hay personas que ya están a tu lado. Quizás no llevan tu mismo apellido, pero interceden por ti. Tal vez no estuvieron en tu infancia, pero están contigo en el proceso más importante de tu vida, el crecimiento espiritual. Puede que no compartan tus memorias, pero comparten tu destino. Esa es tu verdadera familia. Y si aún no la ves, no te inquietes. Dios la está trayendo, porque cuando Él llama, también conecta. Cuando separa, también une. Si hubo relaciones que se rompieron, si perdiste cercanía con quienes alguna vez fueron tu mundo, lo que Dios tiene preparado supera en profundidad espiritual todo lo que se perdió en lo natural. Porque el reino de Dios no se edifica sobre la sangre humana, sino sobre la sangre preciosa de Cristo. Pablo no se detuvo a lamentar lo que ya no tenía. No se quedó mirando las ausencias. Se dedicó a construir con quienes estaban dispuestos. Y tú también puedes hacerlo. Deja de mirar atrás. Deja de esperar que aquellos que no valoran tu fe cambien de opinión. En vez de eso, camina con los que edifican, con los que están encendidos, con los que no apagan tu fuego, sino que lo alimentan. Porque eso es familia. No se trata de reemplazar, sino de reconocer. Reconocer con quién puedes avanzar sin apagar tu llamado. Honrar a los que Dios ha puesto a tu lado para sostener tus brazos cuando ya no puedes más. Así como Moisés necesitó de Aarón y Hur, tú también necesitas manos fieles que te levanten en medio de la carga. Y Dios está proveyendo esas manos. Tu historia no terminará en rechazo, sino en comunidad. El final no será el abandono, sino la alianza, vínculos eternos, compañeros de pacto. Una familia espiritual que no te exige reducirte, sino que te empuja a convertirte en todo lo que Dios soñó contigo. Porque cuando el cielo te forma una familia, ni el abandono ni el aislamiento tienen la última palabra. Dios sí.
Y su palabra es propósito, su palabra es unidad, su palabra es avance. Uno de los desafíos más grandes en el caminar con el Señor es aceptar que no todas las relaciones que comienzan contigo están destinadas a terminar contigo. Hay personas que fueron claves en tu jornada, que caminaron a tu lado durante años, que lloraron contigo, que celebraron victorias y enfrentaron luchas junto a ti. Pero llega un momento, muchas veces inesperado y doloroso, en que los caminos toman rumbos distintos. No por traición, no por odio, sino porque Dios lo permite. Porque el siguiente capítulo requiere una configuración diferente. Esto fue exactamente lo que sucedió entre Pablo y Bernabé. Dos siervos llenos del Espíritu, firmes en su llamado, comprometidos con la obra. Juntos fundaron iglesias, enfrentaron oposición, predicaron con valentía. Bernabé fue el primero en creer en Pablo cuando nadie más lo hacía. Lo defendió, lo presentó ante los apóstoles, caminó con él desde el principio. Pero en Hechos 15, 36, 41, la palabra nos muestra un momento decisivo, un desacuerdo tan fuerte entre ellos por causa de un joven llamado Juan Marcos, que la única solución fue separarse. Bernabé quería darle otra oportunidad. Pablo no estaba de acuerdo, no llegaron a un entendimiento y se separaron. Uno podría pensar que esta ruptura pondría en peligro la misión, que el avance del evangelio se detendría, pero ocurrió lo contrario. Lo que parecía una división, en realidad fue una multiplicación. Donde había un equipo misionero, ahora había dos. Bernabé tomó a Marcos, Pablo eligió a Silas. Ambos siguieron predicando, ambos siguieron siendo instrumentos en manos del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo permite una separación, no lo hace para dividirte, sino para extenderte. Y esa verdad también se aplica a tu vida. Hay separaciones que lloras como pérdidas, cuando en realidad son estrategias divinas para ensanchar tu campo de acción. Relaciones que creíste que serían para siempre, pero que el Señor corta en un momento clave. Conexiones que te ayudaron mucho en una temporada, pero que ahora te estorban. Personas que antes te impulsaban, pero ahora frenan tu fe. Y a veces, lo más espiritual que puedes hacer no es luchar contra la separación, sino entenderla. Porque aferrarse por nostalgia, por lealtad emocional, por miedo a la soledad, puede convertirse en un ancla que impide tu avance. No toda compañía fue diseñada para acompañarte hasta el final. Algunos caminaron contigo hasta cierto punto. Te enseñaron, te marcaron, te edificaron, pero su tiempo ya terminó y no pasa nada. Lo importante es que tú sepas discernir, que no te detengas, que no mires atrás deseando revivir lo que Dios ya cerró. Porque cuando el cielo permite una separación, es porque ya preparó una expansión. Y todo lo que el Señor hace es para tu bien, para su gloria y para que el propósito eterno siga su curso. Esto no quiere decir que debas dar la espalda con frialdad ni cerrar la puerta con rencor. Lo que realmente significa es que has alcanzado la madurez espiritual suficiente para entender cuándo el Señor está terminando una etapa en tu vida. Pablo no se despidió de Bernabé con palabras amargas ni con odio en el corazón. No guardó resentimiento. Comprendió que el propósito eterno era más grande que cualquier diferencia humana, que lo esencial no era quién tenía razón, sino que el mensaje del evangelio siguiera su camino. Y ahí hay una lección valiosa para nosotros. No todas las separaciones son un castigo. Algunas son una preparación santa para lo nuevo que está por venir. A veces nos duele perder a alguien que estuvo cerca, un amigo, un socio en el ministerio, alguien con quien compartimos oraciones y lágrimas. Pero si miras hacia atrás con ojos de fe, quizás verás que después de esa distancia comenzaron a brotar ideas nuevas en tu corazón, una visión más clara, conexiones que jamás hubieras imaginado si esa persona aún caminara contigo. Hay bendiciones que solo llegan
cuando soltamos. Así lo enseñó nuestro Señor. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y en ocasiones, esa muerte no es física, sino simbólica. Es un adiós, un desprendimiento, una poda celestial. Porque para que surja más fruto, a veces es necesario dejar ir. Tal vez tú mismo estés atravesando una separación reciente. Alguien que antes era parte de tu vida ya no está. Una relación que parecía estable se rompió. Una amistad que te daba consuelo se ha enfriado. Y sentiste que el suelo se movía bajo tus pies. Pero mientras todo eso ocurría, el Señor estaba trabajando silenciosamente, limpiando tu entorno, preparando el terreno para algo más grande. Él no te está abandonando, te está posicionando, está despejando el camino para que veas lo que antes no podías ver. Y cuando ese nuevo capítulo comience, no habrá amargura en tu alma, solo un agradecimiento profundo. Gratitud por lo vivido, por lo aprendido, incluso por lo que tuviste que soltar, porque ahora sabes que era parte del plan. Sin aquella separación, no habrías llegado hasta donde estás. Pablo siguió adelante, no se detuvo. Continuó escribiendo, fundando iglesias, levantando siervos de Dios. Y lo más hermoso es que, años después, en una de sus cartas, pidió que le enviaran a Marcos, el mismo joven por el que se había distanciado de Bernabé. Dijo: porque me es útil para el ministerio. Eso nos muestra que a veces lo que pensamos que es el final solo es una pausa que Dios usa para trabajar de forma individual en cada corazón. No se trata de retener a todos los que llegan. Se trata de obedecer la voz de Dios en cada paso del camino. Si Él te pide que sueltes, hazlo en paz. Si te llama a tomar distancia, hazlo sin miedo, porque su propósito no se interrumpe por una despedida. Su plan no se quiebra por una ruptura. Su visión va más allá de los que hoy caminan contigo. No veas toda despedida como una pérdida. Vela como una siembra. Algo se plantó en ti. Algo nuevo está brotando. El impacto de tu vida se va a multiplicar. La visión que Él puso en ti se va a ampliar. Vas a florecer en lugares que aún no conoces. Y todo eso empezó el día en que decidiste dejar de aferrarte a lo que ya no estaba destinado a seguir y confiaste en que el Padre sabe exactamente a quién quitar y a quién traer a tu vida. Hay dolores que no se olvidan fácilmente. Se clavan tan hondo en el alma que no se borran con el paso del tiempo. Son como heridas invisibles que no sangran por fuera, pero arden por dentro. Y entre esas heridas profundas, pocas duelen tanto como ser herido por alguien de tu propia casa. No por enemigos, ni por gente desconocida, sino por quienes compartieron tu pan, te dieron un abrazo, te dijeron que estarían, y luego te negaron, te traicionaron, o simplemente te dejaron solo. Esa herida es difícil de explicar a otros, pero Dios sí la entiende. Y no solo la entiende, sino que muchas veces la permite como parte del proceso que moldea tu vida, que fortalece tu carácter y afina tu visión espiritual. No hay historia que refleje esto con más claridad que la de José, aquel joven que recibió sueños del cielo, que fue amado por su padre, que caminaba con una gracia especial. Terminó siendo arrojado a un pozo, vendido como esclavo, no por extraños, sino por sus propios hermanos. No fue una herida común, fue una traición premeditada, cruel, inhumana, y vino de quienes llevaban su misma sangre. Pero aún así, José no permitió que esa traición lo definiera. No dejó que el dolor de los hombres eclipsara el llamado de Dios. Años pasaron en silencio, encerrado en una prisión donde cada día parecía alejar más y más las promesas que el Señor le había hecho. Todo indicaba que sus sueños habían sido olvidados, pero José no dejó de confiar, no dejó de servir, no dejó de creer, aunque todo a su alrededor gritara lo contrario. Y fue en el tiempo señalado por Dios, no antes ni después, que el Señor lo levantó.
lo puso en un lugar de autoridad, justamente donde nadie, ni siquiera sus hermanos, habría imaginado verlo. Y allí, frente a ellos, ocurrió una de las escenas más conmovedoras de las Escrituras: el reencuentro. Génesis 45 nos lleva a ese momento. José, con el poder en sus manos, se encuentra con aquellos que lo habían traicionado. Podía castigarlos, podía humillarlos, pero no lo hizo. En su lugar, se quebró, lloró, los abrazó y dijo palabras que solo salen de un corazón que ha sido sanado por Dios. No me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Dios me envió delante de vosotros para preservaros. ¿Lo puedes ver? José no ocultó el dolor, no hizo como si nada hubiese pasado, pero alcanzó una madurez que solo el cielo puede producir. Entendió que lo que vivió no fue un fracaso, sino una preparación, que la traición que sufrió, aunque muy real, fue utilizada por Dios como parte del camino hacia su propósito eterno. Y así como lo hizo con él, Dios también quiere obrar en tu vida. Tal vez tú también has sentido el aguijón de la traición. Tal vez tu familia se burló de tu fe. No te creyó. Te dio la espalda justo cuando más los necesitabas. Tal vez hay heridas dentro de ti que nadie conoce. Memorias que todavía te hacen temblar por dentro. Palabras que se clavaron como espinas en el alma. Pero si hoy decides entregarle todo eso a Dios, si no permites que el resentimiento eche raíces en tu corazón, Él hará con tu dolor algo glorioso. Convertirá tus heridas en una llave que abrirá puertas que ningún hombre podrá cerrar, no por los aplausos, sino por la fidelidad en medio del desprecio. José descubrió que el perdón no es señal de debilidad, sino de visión, que mirar hacia adelante es más valioso que aferrarse al pasado, que la mano de Dios siempre estuvo ahí, incluso cuando no la sentía, porque así es el Señor con los que le aman. No ignora las lágrimas, no olvida las traiciones, no deja sin propósito ningún rechazo. Pero hay algo más. José no excusó el mal que le hicieron. No dijo que sus hermanos actuaron bien, pero tampoco vivió atado a ese recuerdo. No dejó que su identidad se definiera por lo que le hicieron. Porque cuando sabes quién eres en Dios, ya no necesitas arrastrar el peso de los errores ajenos. Puedes soltar, puedes avanzar, incluso puedes bendecir a quienes un día te rompieron el corazón. Y lo más asombroso es esto: aquellos mismos hermanos que lo vendieron, un día vinieron a buscar pan. Aquellos que lo descartaron, terminaron recibiendo vida por medio de él. Porque cuando dejas que Dios sane tus heridas, Él te transforma en fuente para otros. Lo que antes fue desprecio, se convierte en propósito. Lo que dolió, ahora da sabiduría. Tu historia se vuelve un mensaje lleno de esperanza. No permitas que el dolor sea quien dicte tus pasos. No vivas esperando una disculpa que quizás nunca llegue. Porque Dios no necesita que te pidan perdón para cumplir su plan en ti. Solo necesita que confíes, que le abras la puerta a esa zona herida que llevas dentro, que lo dejes entrar, no para cubrirla, sino para transformarla con su poder. Acuérdate bien, las personas pudieron haberte lastimado, pero solo Dios tiene la última palabra sobre tu historia. Y Él ha decidido usar ese mismo dolor para moldearte, para prepararte, para posicionarte donde tú nunca imaginaste. Hoy es un día especial, un día para mirar hacia atrás con otros ojos, para dejar de preguntarte ¿por qué me hicieron esto? Y comenzar a decir con fe: Dios ha estado conmigo en cada paso. Es cierto que lo que viviste no fue justo.